Porción bíblica Jacino, prestado oído, cuarta parte, Deuteronomio capítulo 32, versículos del 19 al 28. Resumen: Elohim pidió a Moche informar al pueblo hebreo que él habría de castigarlos por sus pecados, pero que nunca los abandonaría. Comentario cuarta parte. Al referirse a nosotros como sus hijos, Elohim nos está haciendo saber que de su parte nunca cortará su relación con nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de nuestra relación con él. Así como los buenos padres siempre tienen esa conexión con sus hijos y los buenos hijos nunca se desconectan de sus padres, la relación de los padres con sus hijos es tan esencial y tan intensa que por más seriamente que se ponga la prueba, al final de cuentas debe prevalecer por sobre todo comportamiento que parezca amenazarla. Por lo tanto, no tiene sentido alguno intentar esconderse o huir de esta relación, como tanto pensar que alguna vez pueda dejar de existir. El amor de Elohim por nosotros es infinitamente más fuerte que cualquier cosa que hagamos por debilitarlo. La pérdida de Israel después de su apostasía. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de la pérdida para Israel. Moche hasta ahora ha hablado en su propio nombre y a partir de ahora habla en el nombre de Jehová. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran Elohim, en hebreo Loel, Jehová toma un pueblo que no es pueblo, en hebreo Loan. Y esto significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo, que según los sabios se refiere a los Kasdim, caldeos, y Esab, romanos. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios, los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Los Kasdim no constituían una nación en su inicio, pero Elohim los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo. Los Kasdim no tenían importancia intrínseca porque no poseían ni escritura ni lenguaje propios, y por ello no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Un descendiente de Esab fundó Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo. Edom tampoco es considerada una nación en sí misma porque originalmente tampoco tenían ni escritura ni lenguaje propios. Se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles que, por causa de la apostasía de Israel, recibe la posibilidad de recibir el Espíritu y convertirse en el pueblo celestial de Elohim, oportunidad que es producida por medio de la obra del Mesías Yeshua. Al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses los que no eran Elohim, Jehová considera a los convertidos entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro del Israel espiritual hay un pueblo más numeroso que el de los judíos de origen gentil, que ha sido tomado por el Eterno como su pueblo por medio de Yeshua el Mesías. Estos gentiles reciben por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y de Elohim, y por lo tanto también son herederos de las bendiciones que solamente son para Israel. Esto provoca a los judíos a ira. En Oseas 1:10 está escrito: y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Elohim viviente. En Romanos 10:19 está escrito: y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moche dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo.
con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Rabí Shaul o Pablo está desarrollando este texto en dos capítulos del 10 al 11 en la carta a los romanos. En el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel los gentiles llegan a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Este hecho provoca celos en los judíos, de modo que también ellos van a querer recibir salvación dada por medio de Yeshua el Mesías, principalmente al judío y también al griego. ¿Cómo los gentiles convertidos al Elohim de Israel por medio de Yeshua el Mesías podrán provocar a celos a aquellos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías? Si siguen practicando las costumbres paganas, si no tienen ningún interés en obtener la herencia que han sido dada al pueblo judío. ¿Cómo los cristianos nacidos de nuevo en las raíces hebreas podrán provocar a celos a los judíos si aborrecen la cultura hebrea, si rechazan la Torá, el Shabbat, las fiestas del Eterno y la escritura hebrea? Durante mi infancia teníamos un perro pastor belga en casa llamado Danger. A veces no tenía ganas de comer y dejaba su comida en su plato. Pero en el momento cuando el gato se acercaba a esa comida, Danger de repente tenía hambre y quería comer. No son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado de provocar a los judíos incrédulos a celos, sino los gentiles que abrazan las raíces hebreas universales del Mesías, como está escrito en Romanos 11:11 y 13:14. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy Sheliach de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré de la memoria de ellos de entre los hombres. La palabra los dispersaré se refiere a las 10 tribus de la casa de Efraín, y la frase borraré de la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus de la casa de Judá. Sin embargo, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es Jehová el que ha hecho todo esto. Si no hubiera sido por el honor del nombre de Jehová y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Pero Jehová tiene un plan de restauración no solo para los judíos, sino para todas las 12 tribus en conjunto. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moshe en su intersección a favor de Israel. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. La gran mayoría de los hijos de Israel no han hecho caso de la Torá a lo largo de la historia, y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de discernimiento. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó al Mesías cuando vino la primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente a Yeshua. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehudá. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.